¿Por qué hay personas que, aunque tienen la oportunidad de salir, pasar tiempo con otros y llenar sus días de compañía, aún así prefieren quedarse en casa? Esta pregunta suena simple, pero en realidad es un misterio profundo de la psique humana. La sociedad suele etiquetar esa decisión como timidez, pereza o incluso señal de aislamiento. Sin embargo, detrás hay otra cosa, algo que Carl Jung comprendió con notable claridad. La soledad no siempre es un rechazo del mundo, sino un llamado del alma a un viaje interior. Imagina que cada vez que cierras la puerta de tu habitación y decides no salir, estás respondiendo a una voz silenciosa dentro de ti. Esa voz no busca distracción en el ruido o en las multitudes. Quiere conducirte a las profundidades de tu propio ser. Jung dijo alguna vez, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Es precisamente este despertar el que comienza cuando eliges quedarte en casa. Tal vez ya te hayas dado cuenta de que el bullicio de las calles, las conversaciones superficiales o los encuentros sociales te drenan en lugar de darte energía. Pero cuando estás solo en tu habitación, sientes alivio, calma, algo que el mundo exterior no puede darte. Esa sensación de paz no es casualidad, sino un mensaje de tu psique. Una señal de que tu alma necesita silencio para escucharse a sí misma. Lo que muchos desestiman como quedarse en casa es, en verdad, un signo de introspección. Es la búsqueda silenciosa de la autenticidad, un camino hacia la autoafirmación que no todos quieren recorrer. Porque aunque salir y divertirse pueda parecer más atractivo en la superficie, la verdadera confrontación ocurre en el silencio de tu propio hogar, el encuentro contigo mismo. Y aquí surge la pregunta que Jung nos invita a explorar. ¿Esta preferencia por la soledad significa realmente retirarse del mundo o es una señal de que nos acercamos a nuestra esencia? Quedarse en casa no significa, como muchos creen, rechazar el mundo exterior. Significa, más bien, volver a ti. Cada vez que eliges el silencio en lugar del ruido, en realidad estás abriendo una puerta invisible hacia tu interior. Este paso aparentemente sencillo tiene un profundo significado psicológico. Significa que te atreves a caminar un sendero que la mayoría evita, porque mirar hacia adentro requiere valor. Jung estaba convencido de que dentro de cada ser humano existe un vasto y misterioso universo. Y ese universo, lleno de símbolos, imágenes y recuerdos, solo puede explorarse en soledad, cuando uno decide no salir. No se trata de rechazo, sino de apertura. Apertura a preguntas que el mundo exterior jamás podrá responder: ¿quién soy de verdad? ¿Qué estoy buscando? ¿Cuál es el sentido de mi vida? El viaje hacia adentro es incómodo al principio. El silencio incluso puede asustar, porque nos confronta con aquello que preferimos reprimir, pensamientos enterrados, miedos que ocultamos en la vida diaria, sentimientos que nunca expresamos. Pero es precisamente ahí donde comienza el despertar de la conciencia. Muchas personas quieren evitar esta confrontación. Se rodean de ruido, distracciones y actividades que llenan el tiempo pero dejan el alma vacía. Quien escucha el llamado de la introspección comprende algo esencial: conocerse de verdad solo es posible si primero atraviesas tu propia oscuridad interior. Así, la soledad se convierte en un espejo. Un espejo que no solo muestra quiénes somos, sino también quiénes podríamos llegar a ser. Imagina tu interior como una casa con habitaciones cerradas. La mayoría del tiempo vivimos solo en una estancia luminosa con vista al exterior. Pero cuando eliges la soledad, tomas la llave y comienzas a abrir puertas en las que nunca habías entrado. En algunas, encuentras recuerdos olvidados, en otras, sentimientos intensos, y en otras más, sueños que habías abandonado. Esto no es huir de la vida, sino buscar la plenitud. Porque solo quien recorre sus propios pasillos internos puede abarcar la totalidad de su ser. Jung lo resumió en una frase: tu visión se hará clara solo cuando mires dentro de tu corazón. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Y es en ese despertar donde el verdadero valor de la soledad se revela, no como vacío, sino como presencia, la presencia de tu alma, que por fin quiere ser escuchada. Hay momentos en la vida en los que uno descubre en la soledad una verdad difícil de poner en palabras. El silencio puede ser más sanador que la fiesta más ruidosa. Y la calma de tu propio cuarto puede darte más fuerza que toda una multitud. Quedarte en casa no significa vacío, sino una plenitud silenciosa. La paz que sientes cuando estás a solas es, en realidad, un mensaje profundo de tu psique. Es una invitación a pausar el mundo exterior por un momento y escuchar lo que ocurre dentro de ti.
Piénsalo. ¿No has notado cuán agotado te sientes después de un día lleno de gente? Aunque haya risas y conversación, algo en ti queda cansado, drenado, como si te hubieran chupado la energía. Pero cuando pasas tiempo solo en tu refugio familiar, sientes como tu fuerza vital regresa lentamente. No es casualidad. Tu alma sabe que necesita silencio, así como tu cuerpo necesita dormir para recuperar fuerzas. Carl Jung observó que el alma humana siempre busca equilibrio. Las multitudes, las obligaciones sociales y el ruido constante tienen su lugar a veces. Pero si permanecemos demasiado tiempo en ese ambiente, perdemos el contacto con lo esencial. La soledad actúa como contrapeso, como el otro lado de la balanza que restaura la armonía en la vida. En esa pausa, lejos de voces ajenas, tienes la oportunidad de oírte con claridad. El mundo exterior te exige constantemente ser alguien para otros, cumplir expectativas, interpretar roles, responder demandas. La soledad te devuelve a tu verdadero rostro, a tu esencia sin máscaras. Esa es la paz que sientes cuando estás en casa, la liberación de tener que rendir o demostrar algo, simplemente ser. Jung decía que el inconsciente se expresa en símbolos y en sensaciones sutiles. Y esas señales solo pueden percibirse cuando el mundo exterior se queda en silencio. En otras palabras, el silencio externo abre la puerta al lenguaje interior. Por eso, lo que muchos viven como aburrimiento al estar solos es, en verdad, el comienzo de un diálogo profundo con el alma. La soledad no es pasividad, sino un proceso activo, volver a lo verdaderamente importante. Si sientes ese alivio en el instante en que cierras la puerta detrás de ti, no estás rechazando a los demás, estás afirmando tu derecho a existir en paz. Ese momento de silencio es un acto de sanación. Y aquí sucede algo emocionante. Cuanto más te permites experimentar esta paz interior, más fuerte se vuelve tu capacidad para tratar con el mundo exterior. Porque la soledad no te debilita. Te fortalece. La calma que surge del silencio es la fuente desde la cual luego puedes conectar con otros sin perderte en ellos. Hasta ahora hemos hablado de la dimensión emocional y espiritual. Pero lo fascinante es que la biología también ofrece una explicación. Tu cerebro, ese entramado infinito de conexiones, guarda un secreto. Cada vez que te aquietas y te enfocas en ti, ciertas áreas se activan y funcionan de manera distinta. Los neurocientíficos han descubierto que la llamada corteza prefrontal medial juega un papel clave en esto. Esta zona se enciende cuando piensas en ti mismo, reflexionas sobre tus sentimientos o incluso cuando intentas comprender el mundo interno de otros. Dicho de otro modo, la autoconciencia y la empatía brotan de la misma fuente. Esto significa algo profundo: cuando eliges quedarte en casa y escucharte, no solo te conoces mejor, paradójicamente, te vuelves más capaz de conectar con los demás. La soledad no es egoísmo, sino un entrenamiento silencioso para entender mejor la vida. Jung intuyó esta verdad mucho antes de que la ciencia pudiera confirmarla. Habló de la importancia de la introspección, de mirar en el alma para descubrir quiénes somos. Hoy la neurobiología muestra que ese viaje interior activa redes cerebrales que nos ayudan a crecer en comprensión y empatía. Imagina tu mente como un lago en calma. Cuando estás rodeado de ruido y de gente, la superficie se agita y no ves el fondo. Pero cuando eliges el silencio, el agua se aclara y puedes mirar a las profundidades. Allí yacen tus recuerdos, tus sentimientos, tus deseos ocultos. La ciencia lo llama actividad neural, tú lo vives como claridad interior. Lo más fascinante es que esta práctica de estar solo y reflexionar fortalece tu resiliencia emocional. Tu cerebro se entrena, en ese gimnasio invisible de la soledad, para enfrentar mejor el estrés, reconocer patrones en tus emociones y encontrar sentido en tu vida. Por eso, cuando alguien te critica por preferir quedarte en casa, no se da cuenta de que, en ese mismo momento, tu cerebro está trabajando a tu favor. No estás perdiendo el tiempo, en realidad, estás construyendo nuevas conexiones neuronales que te ayudan a comprenderte mejor y con ello, a percibir más claramente a los demás. Así, la soledad se convierte en una herramienta de autoconocimiento tan poderosa como cualquier experiencia externa. Aquí se encuentran la ciencia y la psicología. Lo que parece una simple decisión, quedarse en casa, guardar silencio, reflexionar, es, en verdad, un proceso profundamente transformador. Tu psique lo vive como introspección. Tu cerebro lo traduce en nuevas conexiones que moldean tu manera de ser.
En la psicología junguiana, la soledad no es casual ni una mera preferencia personal. Es la expresión de un arquetipo universal, el ermitaño. Aparece en mitos, religiones y tradiciones de todas las culturas. El ermitaño no es una figura débil ni un cobarde que huye de la vida. Al contrario, es un sabio que sabe que la vida externa está llena de distracciones y que, a veces, hay que retirarse del ruido del mundo para encontrar una verdad más profunda. En el tarot, por ejemplo, el ermitaño sostiene una lámpara en la oscuridad. Esa luz no es primero para otros, sino que ilumina su propio camino interior. Jung vio en esto una imagen de la psique humana en busca de autoconocimiento. El ermitaño representa la madurez del espíritu, la capacidad de reconocer que el silencio no es la nada, sino un espacio fértil donde surgen comprensiones importantes. Si decides inconscientemente quedarte en casa, encarnas este arquetipo. Das un paso atrás para escuchar. Observas sin distracción. Das espacio a tu voz interna. Piensa en los grandes sabios de la historia, Moisés en la montaña, Buda bajo la higuera, Cristo en el desierto. Todos vivieron fases de soledad antes de compartir sus enseñanzas con el mundo. La imagen del ermitaño no llama a encerrarse para siempre, sino a retirarse lo suficiente para oír la verdad interior, luego, compartirla. Nuestra sociedad moderna, obsesionada con la productividad y el networking constante, suele mirar la soledad con recelo. Pero Jung nos recuerda que el ermitaño no representa debilidad, sino fuerza interior. Su lámpara simboliza la claridad que surge cuando uno se atreve a entrar en su propia oscuridad. Y lo fascinante es que este arquetipo no pertenece solo a místicos o sabios. Vive en cada uno de nosotros. Cuando eliges conscientemente la soledad, sigues un patrón antiquísimo que ha acompañado a la humanidad durante milenios. Nos recuerda que la vida interior es tan real como la exterior. Pero, y aquí está el punto crucial, no toda soledad es igual. Jung sabía que hay una gran diferencia entre la soledad por miedo y la soledad por conciencia. La primera encierra, la segunda libera. ¿Quién se retira por miedo, al juicio, al conflicto, porque la vida afuera le resulta insoportable? No vive la introspección, sino la evasión. Ese tipo de soledad se vuelve una prisión que encoge el espíritu y drena la vitalidad. Muy distinto es cuando eliges la soledad conscientemente. Entonces es un acto de autonomía, una señal clara: necesito oírme. Necesito espacio para entender quién soy y qué siento. No es un no al mundo, sino un puente entre adentro y afuera. Como cerrar los ojos para ver con más claridad. Como el silencio para, por fin, oír. Jung enfatizó que la tarea más difícil del ser humano es enfrentar su propia sombra, esas partes que preferimos reprimir. Y ese encuentro solo prospera en silencio. Por eso, la elección consciente de la soledad es un paso valiente. Te miras sin máscaras. No es huida, sino confrontación. No es encierro, sino liberación. Puede imaginarse así: quien huye por miedo vive como un preso en una celda cerrada. Quien elige la soledad de forma consciente vive en una habitación luminosa y abierta, que podría dejar en cualquier momento, pero se queda porque sabe que adentro le espera un tesoro. La sociedad rara vez hace esta distinción. A menudo llama a quien prefiere estar solo raro, antisocial o inadaptado. Pero, en realidad, todo depende de la motivación interior. El mismo acto, quedarse en casa, guardar silencio, declinar una invitación, puede ser señal de debilidad o de fortaleza. Lo que importa es si nace del miedo o de la conciencia. Aquí la enseñanza de Jung es decisiva. Nos invita a preguntarnos con honestidad: ¿huyo del mundo porque no lo soporto, o elijo conscientemente este momento de soledad para encontrarme? La respuesta no solo revela qué tipo de soledad vivimos, también cambia nuestra manera de movernos por la vida. Porque cuando la soledad es elegida conscientemente, deja de ser un muro y se convierte en un puente. Un puente a la profundidad de tu ser, pero también hacia relaciones más genuinas con otros. Muchos piensan que la soledad es una barrera que nos separa de la vida. Pero, desde la perspectiva de Jung, la soledad consciente no es un muro, sino un puente que conecta el mundo exterior con el universo interior. Tu autenticidad empieza a crecer y la vida gana profundidad. Cuando aprendes a disfrutar de tu propia compañía, ya no necesitas llenar cada minuto con voces ajenas o actividades. Te das cuenta de que la soledad no es un agujero que haya que colmar,
sino un terreno fértil en el que germina la parte más verdadera de ti. En el silencio de tu hogar, sin distracciones, oyes la voz interna que siempre estuvo ahí, pero que a menudo se ahoga en el ruido cotidiano. Es tu guía hacia la autenticidad, hacia lo que Jung llamó el proceso de individuación, el camino por el cual cada ser humano se convierte en lo que realmente es. Así, la soledad se vuelve un puente hacia tu esencia. Cada minuto en silencio te invita a observar tus pensamientos, a aceptar tus sentimientos y a reconciliarte con las partes reprimidas de ti. Y entonces sucede algo especial: cuanto más conectas contigo, más capaz te vuelves de conectar de verdad con los demás. Ese es el gran secreto. La soledad no te separa del mundo, te prepara para él. Quien nunca aprendió a escucharse, difícilmente puede escuchar a otros. Quien nunca encontró paz en su propia presencia, difícilmente podrá ofrecerla en una relación. La soledad consciente se convierte, así, en un entrenamiento para la empatía, el amor y la conexión genuina. Jung sabía que el alma no crece en el ruido, sino en los momentos de concentración en los que miramos hacia adentro. Allí nuestra vida interior se ordena, las experiencias encuentran sentido, las heridas comienzan a sanar. La soledad es, por tanto, el puente que nos lleva del caos al orden, de la confusión a la claridad, de la máscara social a la autenticidad. Imagina que cruzas un puente colgante sobre un río. A un lado está el mundo exterior, expectativas, demandas, relaciones. Al otro, tu reino interior, sueños, miedos, recuerdos, tu verdadera esencia. La soledad es el puente que te lleva entre ambos sin perderte en ninguno. Por eso, quedarse en casa no es apartarse de los demás, sino fortalecerte para luego encontrarte con el mundo con más claridad, poder y autenticidad. Quedarte en casa no es señal de pereza o debilidad, sino un acto silencioso de conciencia, un regreso a tu esencia. La soledad es un camino, un puente, y además, un símbolo ancestral en la historia humana. Jung sabía que en el silencio habita una verdad que el ruido del mundo jamás revelará. Así que, si alguien te dice que eres antisocial porque prefieres tu propio ámbito, recuerda que estás siguiendo un llamado más profundo, el llamado de tu alma. No estás huyendo de la vida. Estás entrando en ella del modo más auténtico. Porque solo quien mira hacia adentro puede despertar de verdad. La soledad consciente no es ausencia, sino presencia, la más importante, la tuya. Cuando aprendes a estar en paz contigo, cuando descubres que puedes sostener y apreciar tu propia compañía, estás listo para dar un paso al mundo con una fuerza nueva. El mensaje es claro: tu hogar, tu silencio, tu soledad no son prisiones. Son templos. Templos donde tu psique se expande, tu alma se fortalece y tu verdad más honda sale a la luz. Por eso, abraza tus momentos de soledad como oportunidades sagradas. Escucha tu voz interior y transforma cada instante de silencio en un acto de transformación.